En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia, encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y posteriormente para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta sesión, que como bien saben, son sesiones de webinars en donde GC1 México, a través de sus aliados estratégicos y distintos expertos, presentamos temas que son de valor para todos ustedes como asociados de GC1 y también como público en general que asisten a estas sesiones. Mi nombre es Diego Zúñiga, parte del equipo de GC1. Y el día de hoy me complace poderles presentar este tema que lleva por nombre Aplicaciones prácticas de la trazabilidad, ¿para qué y para quién? De la mano de Rosa Patricia Luna, quien representa en esta sesión a FUMEC, la cual es la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y a el CCA, que es la Consultoría en Seguridad Alimentaria. Para esto me gustaría hablarles también un poco acerca de estos organismos y sobre todo sobre la trayectoria profesional de nuestra panelista para poderle ceder la palabra y poder comenzar esta gran capacitación. Por su parte, FUMEC es, como les mencionaba, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Es una ONG creada en 1992 durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, con apoyo de organizaciones de México y Estados Unidos, la cual tiene el objetivo de impulsar la colaboración entre actores clave en México y Estados Unidos para fomentar la competitividad basada en innovación. Por otro lado, la CSA brinda servicios de consultoría y capacitación en sistemas de gestión de la calidad y la inocuidad para la mejora continua, tales como IFS y SQF. Por otro lado, quiero presentarles a la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Rosa Patricia Luna, quien nos estará brindando hoy este tema de mucha validez. Como les comentaba, ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, es egresada de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es directora de consultoría en seguridad alimentaria,
Brinda servicios de consultoría y capacitación en sistemas de gestión de la calidad e inocuidad para las industrias de alimentos, turística, de servicios y de alimentación. Ha trabajado en dependencias públicas y privadas y ha sido asesora en organizaciones nacionales como la SSA y Sectur e internacionales como la ONU, FAO y FUMEC. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra panelista para que pueda presentar este valioso tema. Así que, Patti, bienvenida, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diego. Buen día a todas y todos. Muchas gracias por estar este día con nosotros acompañándonos. Es un gusto, un placer. Llevo ya muchos años de conocer a GC1 y de participar con ustedes. Me siento muy honrada de que me inviten a participar. Entonces, sin más, quisiera compartir mi pantalla y que me confirmen si todos la ven bien, por favor. Listo, ahí ya la vemos bien, Patti. Sí, bueno, muy bien. Pues entonces el tema que nos ocupa el día de hoy es aplicaciones de la trazabilidad. Déjenme quitar esto aplicaciones prácticas de la trazabilidad. ¿Para qué y para quién? Vamos a descubrir, pues, a quién les sirve, para qué les sirve. Vamos a indagar, vamos a platicar respecto a esto. Voy con la siguiente. Mi agradecimiento primero a Dios porque me da la oportunidad de estar viva un día más y de estar compartiendo con ustedes en este día. Y a GC1 México por la oportunidad que me brinda de colaborar con ustedes. A manera de introducción, digamos que la producción de los alimentos en todos los niveles, desde el campo hasta la mesa, requiere que se conozca de dónde proviene cada ingrediente hasta su destino final. Por eso es indispensable su identificación y seguimiento a lo largo de la cadena, de principio a fin. Antes de que empecemos, revisemos algunos términos, algunas definiciones para que hablemos el mismo idioma. Diego, no sé cómo va a ser la dinámica. Vamos viendo el chat por si hay preguntas o dejamos las preguntas para el final. Como tú gustes, Patti, yo aquí estoy atento al chat por si hay alguna pregunta. Si gustas que te las vaya compartiendo conforme nos las vayan haciendo o al finalizar la sesión, como tú Fíjate gustes. que sí, sí hay manera de que conforme voy avanzando me diga si hay alguna duda o pregunta, porque a veces ya hasta el final ya no entiende uno de a qué se refería la pregunta, porque fue hace 30 minutos, ¿no? El tema. Entonces, a mí no me importa si me interrumpe, si me dice si hay alguna duda o algún comentario respecto a conforme vamos avanzando, por favor, porque aquí veo que ya el chat tiene algo y a lo mejor es nada más un saludo, pero a lo mejor es ya una duda. Entonces, adelante, ¿eh? Si hay dudas, me interrumpes, por favor. Ok, claro que Entonces, sí, con gusto. hablemos de algunos términos y definiciones. Quiero decirles que fundamentalmente esta plática está basada en la guía de trazabilidad de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS del 2018. Entonces, las definiciones que aquí se muestran están tomadas de esa guía y de la norma 251 y de la modificación de la norma 051, porque el enfoque de esta plática es para el territorio nacional y voy a poner algunos ejemplos de exportación, pero básicamente el enfoque es para el mercado nacional. Entonces, ¿qué dice la norma que es el lote? La cantidad de producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas e identificado por un código específico. Más adelante vamos a hablar de qué son esos códigos y cómo se hacen. Procedimiento. El procedimiento es un documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación o actividad. ¿Qué es un proceso?
El proceso es el conjunto de actividades relativas desde la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos. O sea, un proceso se entiende inclusive desde la cosecha de un producto y ya ponerlo en cajas, eso ya es un proceso. La rastreabilidad, que quiero indicar que para la normatividad es diferente rastreabilidad que trazabilidad. Ahorita vamos a ver la diferencia. Fíjense bien, la rastreabilidad o rastreo de los productos es la capacidad de seguir el desplazamiento de un alimento, una bebida, un material de envase y empaque, otro producto a través de varias etapas especificadas de su producción, a través de la producción, transformación y distribución. Fíjense bien, aquí lo que rastreamos es el producto, el material de envase y empaque, el ingrediente, en fin. ¿Qué es un registro? El registro es el conjunto de información, ya sea electrónica o digital, de datos, gráficos, eh, que se debe mantener y archivar. ¿Qué es el sistema PEPS de primeras entradas y primeras salidas? Son la serie de operaciones que consiste en garantizar la protección, la rotación de los productos de acuerdo a su fecha de recepción o de vida útil o de vida de anaquel, ¿no? Lo que conocemos muy bien como primeras entradas y primeras salidas. Pero, ¿qué es la trazabilidad? Fíjense bien, para que descubran la diferencia entre rastreabilidad y trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad de identificar el origen, ya sea de las materias primas, incluyendo el material de envase y empaque, las condiciones de elaboración, los parámetros con los cuales se elaboran, por ejemplo, tiempo, temperatura, cocción, congelación y el destino de cada uno de los productos terminados. Entonces, podemos decir que la trazabilidad contiene la rastreabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la trazabilidad es la capacidad de rastrear el origen de las materias primas, pero de todas las actividades de proceso también. Condiciones de elaboración, tiempos, temperaturas, tiempos de cocción, de esterilización, de pasteurización. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de qué es un retiro, que no comúnmente lo conocemos como recall. Toda la medida estimada, ay, perdónenme, estoy medio mensa ahorita, ¿eh? Toda la medida destinada a medir la distribución, la exhibición u oferta de producto fuera de especificación y o de producto que pueda ser peligroso para el consumidor, ¿no? Que lo que se trata es que con el retiro podamos impedir la venta, distribución del producto. Pero ¿y entonces qué es withdraw? ¿Qué es recuperación? Ah, bueno, pues cualquier medida destinada a lograr la devolución de un producto peligroso que ha sido suministrado o puesto a disposición de los consumidores por el productor o el distribuidor. Entonces, nosotros podemos tener actividades de retiro y de recuperación. No necesariamente todo el tiempo tendremos que retirar, pero sí podemos, perdón, no todo el tiempo es necesario que recuperemos, pero sí en un momento dado podemos tener un recall o una advertencia de que cuidado, este producto no salga al mercado. Bueno, y todo esto de la trazabilidad y la rastreabilidad, esa fuerza, bueno, veamos en el territorio nacional, en México. La norma 251 sí define claramente qué es la rastreabilidad. Nunca habla de trazabilidad, no utiliza ese término o no está ni siquiera en la lista de definiciones, pero sí habla que la rastreabilidad, lo que hace un momento les dije, era la capacidad para seguir
el desplazamiento de un alimento, una bebida o un suplemento alimenticio a través de varias etapas especificadas de su proceso. ¿Y qué es entonces retiro de producto? Esto también hace que la trazabilidad y la rastreabilidad se vuelvan obligatorios, aunque la norma no lo establezca como tal. Pero en la misma norma, en el numeral 6.7, habla de el retiro de producto y dice que se debe contar con un plan para retirar del mercado cualquier lote identificado de un producto que presente un peligro para la salud del consumidor. ¿Y cómo vamos a lograr esto si no tenemos los elementos para rastrear un producto? ¿Cómo vamos a hacer un plan para retiro de producto si no tenemos implantado en nuestra empresa un, un sistema para notificar productos o para rastrearlos o para trazarlos? Bueno, ese es obligatorio en otras partes del mundo, sí, efectivamente, la Comunidad Europea, en su artículo 18 del reglamento, en el numeral 178/2002, establece la obligación, fíjense, aquí dice claramente, la obligación de la trazabilidad para los alimentos, los piensos, animales destinados a la producción de alimentos y cualquier sustancia destinada que se, que se prevea incorporar a un alimento o pienso en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. La trazabilidad implica la capacidad de seguir el historial de un alimento o pienso en todas las etapas de la cadena alimentaria desde su origen hasta el consumidor final. La misma definición que se utiliza también en México, ¿no? ¿Y qué pasa en otros países del mundo? Bueno, pues en Estados Unidos la cosa es más estricta. Y no sé si ustedes han oído hablar de la norma o la regla para trazabilidad que recientemente bueno, o sea, no se publicó tan recientemente, se pronunció cuando se publicó la ley de la FESMA, la ley de, eh, ay, perdóneme, la ley de, ay, Dios mío, de modernización de los alimentos, de la seguridad de los alimentos. Perdónenme, es que sufrí una distracción. En Estados Unidos, la regulación de la trazabilidad de alimentos está principalmente dirigida por la Ley de Modernización de la Seguridad de Alimentos, comúnmente conocida como FUSMA, y administrada por la Food and Drug Administration. La FUSMA establece que los fabricantes, procesadores, empacadores, almacenadores y distribuidores de los alimentos deben obtener registros detallados de cada paso para la cadena de suministro, desde la producción primaria hasta la distribución. Y esto lo podemos ver en la sección 204, la regla de trazabilidad de de alimentos, o que también por sus siglas, Food Traceability Rule. Esta sección de FESMA exige a la FDA identificar alimentos de alto riesgo que requieren registros adicionales y establece los requisitos para mantener estos registros. Bueno, y se preguntarán qué son esos alimentos de alto riesgo. Lo que hizo es, la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos es que estudió los alimentos que se pueden decir tienen mayor probabilidad de que presenten microorganismos patógenos y el impacto o la severidad de estos en la salud. Y entonces, bajo ese análisis de riesgo, se definió cuáles eran esos alimentos de mayor riesgo. Después, esto se publicó en
norma en el Code of Federal Regulations, en el título 21, sección 1300-1.465. Y después se publicó la lista de trazabilidad de los alimentos o Food Traceability List, de acuerdo a sus siglas. La FDA aplica la FDA publica en la lista los alimentos que requieren registros adicionales de trazabilidad. Y hay para alimentos frescos y alimentos procesados o parcialmente procesados, ¿no? Por ejemplo, una ensalada que se sirve troceada, cortada, una ensalada de chef, hagan de cuenta, sería un alimento procesado que requeriría que está en la lista de trazabilidad de los alimentos. También, Pati, disculpe que le interrumpa. Nos pregunta Jorge Farfán si nos puede regalar un ejemplo entre trazabilidad y rastreabilidad. sí, como no, me voy a regresar entonces a las definiciones. La rastreabilidad, entonces, es el identificar un alimento y, y seguirlo a través de la cadena de suministro, desde el campo a la mesa, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que recogemos tomates en el campo, jitomates en el campo, y ese jitomate le ponemos el lote número 1. Y luego en el empaque sigue llevando el número 1 y luego lo llevamos en el camión y sigue llevando el lote número 1, pero llega a la fábrica y entonces ese lote 1 puede ser que ya se transforme en el lote 325 porque se hizo salsa catsup, por ejemplo, ¿no? Y ese 325, si nosotros queremos saber de dónde provino ese lote de jitomates 325, pues tendremos la capacidad de rastrear el origen desde el campo que tenía un lote número 1. ¿Voy bien? Ahora, ¿qué es la trazabilidad? Bueno, no solo hablar del lote 1 y el lote 365 ya procesado, sino también que tengamos registros y elementos para saber con quiénes participaron en la elaboración de ese producto y que vamos a tener en un registro. ¿A qué temperatura se cocinaron los jitomates que vamos a tener en un registro? Em, en qué línea de producción se transformaron esos tomates del lote 1 en el 365 antes de terminar el proceso? Y luego también en qué camión se distribuyó esa salsa catsup, a qué tiendas ese mismo lote 365. O sea, no solo el alimento y el material de envase y empaque, sino todo el proceso mediante el cual se produjo esa salsa de tomate con todos los elementos de proceso que siguió ese tomate. No sé si estoy siendo clara. Sí, ¿Qué nos dice? comenta Jorge que gracias. Norma del Toro nos comenta que sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, acuérdense que la trazabilidad incluye la rastreabilidad, porque la trazabilidad es la capacidad de rastrear justamente los alimentos, más aparte todos los parámetros y todos los elementos mediante el cual se procesó un producto. Ustedes y todos nosotros somos trazables, ¿verdad? Somos trazables porque con varios registros y documentos podemos identificar nuestro origen, quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, en fin, ¿no? Entonces, esa es una forma de trazar la vida de una persona a través de registros y documentos que nos van a permitir conocer nuestro identificar nuestros orígenes y de quienes provenimos. ¿Voy bien? Bueno, entonces decimos que en FESMA la norma, bueno, esto ya lo hablamos, ¿verdad? De que la lista de trazabilidad incluye alimentos frescos y alimentos procesados, pero
alimentos procesados, entiéndase que antes de sufrir alguna transformación que evita el crecimiento o desarrollo bacteriano. Por ejemplo, una pasteurización, donde asegura, fíjense bien, donde asegura la mortandad de patógenos. Por ejemplo, el incrementar temperaturas como una pasteurización, como una esterilización o como los alimentos acidificados que los llevamos a un pH menor de 3,5. Esos no están en la lista de alimentos procesados de esta lista FTL que pide la FDA. Otros elementos clave que pide la FDA es la regulación, está requiriendo a las empresas que mantengan y compartan información específica o KDE, Key Data Elements, elementos específicos para cada movimiento o transformación de los alimentos de la cadena de suministro, desde quién lo produjo, en qué campo, en qué unidad de producción, son datos específicos que está pidiendo FDA. También nos pide para lo que se llama evento de seguimiento crítico o critical treatment elements, ¿no? Estos son eventos clave en la cadena de suministro para lo cual se requiere información específica, mucho más precisa en el caso de alimentos de mayor riesgo. Imagínense unos germinados, ¿no? Que son los germinados de los alimentos que se han identificado de mayor riesgo o aquellos que han recibido muchas alertas sanitarias como puede ser el melón, como puede ser las hierbas de olor, como puede ser el cilantro y el perejil, los germinados, el tomate, ¿no? Ahorita la cebolla seguramente se está sumando, ¿no? A la lista de, que tiene que tener seguimiento por parte, a esta lista, ¿no? A la lista de trazabilidad de alimentos. ¿Qué es el código de trazabilidad o Traceability Label Code? Es un descriptor que normalmente o comúnmente es numérico y que se utiliza para identificar de forma única un lote de trazabilidad y este es el que va a seguir, es el que va a permitir hacer ese rastreo del producto. Normalmente puede ser un código de barras, pero es el código identificado. El cumplimiento, aquí esto es muy interesante porque el cumplimiento de la regla de trazabilidad de los alimentos es obligatorio para todas las personas sujetas a la regulación. ¿A partir de cuándo? Va a ser a partir de enero del 2026. Esto se puso como fecha inicial, pero déjenme decirles que se dio otros 2 años más de posibilidad y se extiende hasta marzo del 2028. Seguramente de repente ya verán algunas frutas, algunos vegetales de hojas verdes que trae un código de barras, ¿no? No sé si ya lo han empezado a ver, porque hay algunos productores que ya lo han implantado, pero pues falta mucho. Imagínense todo esto desde el campo que pueda existir, pues falta mucho, ¿no? Está en proceso de caminar. Bueno, ¿quiénes exigen que haya un sistema de trazabilidad? Pues todos los dueños de normas, de normas y de estándares internacionales lo piden. Y hay normas, como ustedes han de saber, hay normas para fabricantes, hay normas para la producción primaria, para la fabricación de materiales de envase y empaque, para almacenamiento y transporte. ¿De qué les estoy hablando? Miren, por ejemplo, le estoy hablando de SQF, que es el único esquema que tiene todos, que cumple con todas las etapas de proceso. Es el único esquema que tiene normas
desde para empresas, pues, digo, para producción de primaria de alimentos y de crianza y sacrificio de animales hasta la mesa para restaurantes, para los que nos están viendo en este webinar. Si alguna vez les interesa certificar sus restaurantes, sus procesos, no sus restaurantes, sino sus procesos de elaboración de alimentos, pues SQF tiene un esquema, un código que se llama Food Service. Por otro lado, tenemos pues IFS, BRCGS. Hay algunas que son específicas solo para producción primaria, como puede ser Global Gap. Global Gap solamente tiene un alcance en producción primaria. Otras como, bueno, para producción primaria puede ser también Primus GFS, Primus GFS es para producción primaria nada más, pero hay otras que son específicamente para fabricación de alimentos o manufactura de alimentos, materiales de envase y empaque, almacenamiento y distribución como IFS, como BRCGS, como FSC 22000. Entonces hay diferentes tipos de estándares con alcances muy específicos. Y hay otras muchas nuevas, ¿no? En Japón, en Asia, que están sacando iniciativas de normas para el cumplimiento de estándares de inocuidad y calidad y cumplimiento de requisitos del cliente a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa trazabilidad? No rastreabilidad, ¿eh? Trazabilidad de los sitios donde se procesan alimentos. Acuérdense que el proceso de alimentos definido en la norma 251 va desde la obtención hasta el producto puesto en la mesa. Todo eso es proceso de alimentos. Bueno, ¿cómo es? Vamos a separarlo por etapas. Y si quieren, pueden ir tomando nota, aquellos que no tienen un sistema, pues pueden ir tomando nota para que al terminar este webinar, pues ustedes estén listos para poder hacerlo. En la etapa 1, que es recepción de materias primas y materiales de envase y empaque, es importante que tengamos un registro que garantice el origen de todos los insumos que recibimos, pero todos son todos, desde el material de envase y empaque, los productos químicos, las materias primas, cualquier insumo que recibimos. ¿Qué se debe registrar? Bueno, la identidad del proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? Su nombre, su dirección. Esto, si recuerdan un poquito más de los programas de prerequisito, tenemos uno que se llama proveedores aprobados. Tenemos ya por ahí un registro de proveedores aprobados y entonces podemos ya solamente en nuestro registro poner solo su nombre y ya no poner la dirección, el teléfono, el contacto y todo lo demás, ¿no? Ya podemos tener un catálogo de proveedores aprobados. Para el caso de los establecimientos de sacrificio de animales, debe solicitar la documentación que acredite la movilización y procedencia del ganado, el nombre, dirección del productor y número de registro de la unidad de producción. Estos son requisitos que generalmente los marcan con Senacica. Eso se hace desde la Secretaría de Agricultura, ¿no? Desde Senacica. También hay que anotar en nuestro registro el número de lote o lotes de los insumos declarados por el fabricante o proveedor. Generalmente el proveedor trae ya, o el producto que recibimos generalmente ya trae un número de lote, pero si no lo trae, es el momento en que ustedes tienen que asignar también un número o algo que identifique a ese producto que recibieron. De lo contrario, no van a poder hacer la trazabilidad, porque pues de repente si los jitomates de ayer los juntan con los de hoy y con los de mañana, pues no vamos a saber cuándo recibimos ese de jitomate y ya es una mezcla de lotes que nadie sabe de dónde vinieron o cuándo los compraron, de qué proveedor los recibimos.
y la cantidad de producto recibido. ¿Voy bien? ¿Qué más se debe registrar? Los resultados de la evaluación para la aceptación o rechazo, porque normalmente tenemos especificaciones, entonces el que está en la recepción de la materia prima o el que está en el área de recepción tiene que fijarse si el producto que están recibiendo cumple o no con la especificación por la cual se hizo la compra. También revisar conforme a la ficha técnica que tenga hojas de seguridad o certificado de calidad, en el caso que proceda, ¿no? Hay alimentos que traen un certificado de calidad, los productos frescos normalmente no traen un certificado de calidad, pero el proveedor desde antes de que cuando lo aprobamos nos entrega cartas de garantía que está certificado en buenas prácticas agrícolas o en el sistema de reducción de riesgos, que no contiene glifosfato, que no tiene plaguicidas no permitidos, en fin. También que la información de la etiqueta coincida con la descripción del producto. Y no solo vamos a suponer que nosotros estamos comprando duraznos en almíbar, pues que no estemos recibiendo piña en almíbar, ¿verdad? Entonces hay que registrar que la etiqueta corresponda o que el producto corresponda a nuestra requisición de compra. E inclusive no está aquí, pero también vale la pena que lo anoten, la fecha de caducidad, que los productos que recibamos sean con la suficiente tiempo de vida útil para que nosotros podamos utilizarlos en nuestro almacén. Si nosotros tenemos programado dar de postre duraznos en almíbar en nuestro servicio la próxima semana y resulta que caduca mañana, pues obviamente que ese producto no nos va a servir, tendríamos que rechazarlo al proveedor. También, si las unidades de transporte contienen si las unidades de transporte contienen el producto con sellos foliados o cinchos numerados, se debe verificar que dichos códigos coincidan con los reportados por el proveedor en las facturas o en las listas de embarque. Esto principalmente me refiero a los productos que son tipo inspección federal. Los que generalmente vienen identificados, inclusive el transporte trae un cincho que antes de abrir hay que llamarle al médico veterinario para que revise con la factura que coincida con el aviso de movilización. ¿Qué más se debe registrar? Hacemos una evaluación, si hay manera de hacer una evaluación sensorial, si es aceptable por la empresa y bueno, que designe un código interno siempre y cuando garantice que es posible el rastreo hasta la información original y la diferenciación entre lotes recibidos de una misma materia prima. También hay que ver que todos los productos que recibamos vengan con su número de lote. En caso de recibir insumos de origen vegetal, o productos de la acuacultura directamente del proveedor, deberán considerar las disposiciones emitidas por las agarpas en la SICA que permitan identificar la unidad de producción. Cuando proceda el número de almacén donde se resguarda cada lote, porque en ocasiones son empresas tan grandes que es necesario decir, bueno, esta mercancía con los lotes tal se van a resguardar en el almacén número 1, en el 2 o en el 3. Aquí hay un ejemplo de un registro que podían usar, ¿no? Por ejemplo, la fecha de hoy, el proveedor, el nombre del proveedor del producto, vamos a suponer Harinera del Norte, el producto es harina de trigo, la cantidad, un costal de 25 kilos, bueno, la presentación es costal de 25 kilos del lote número 1. La temperatura en el caso de harina no es importante, entonces no es necesario anotar la temperatura porque no es un dato crítico. Y luego la evaluación sensorial. Si hay manera de abrir el costal o si queremos abrir el costal para hacer una evaluación de un lote grande, por ejemplo, si estamos recibiendo 50 sacos,
Bueno, a través de un sistema de muestreo estadísticamente representativo, podemos abrir algunos sacos y evaluar su sabor, su color, su textura, su apariencia, si procede. Si no procede, nada más puede ser solo el color, puede ser que esté libre de signos de ataque de insectos, en fin, cada producto tendrá sus atributos específicos. Y aquí anotaremos si se acepta o se rechaza. Vamos a suponer que esa harina tenía gorgojos, entonces ponemos en observaciones, el producto fue rechazado al proveedor porque el lote número tal traía gorgojos. Y generalmente cuando es un lote en el cual hay un muestreo representativo, estadísticamente representativo, pues se rechaza el lote completo. ¿Y quién fue el responsable de la evaluación? Este es un ejemplo de registro. Seguramente ustedes tendrán otros, pero es solamente para mostrar algunos de los elementos que se registran. Vamos a la etapa número 2, la preparación previa al uso de los insumos. ¿Por qué es importante? Porque ahí es que establecer la relación entre el insumo utilizado y el lote que se va a elaborar para identificar con exactitud las materias primas que fueron utilizadas en cada proceso y que esos fueron manejadas adecuadamente. ¿Se acuerdan lo que les decía del tomate, no? Yo ahora el lote número 1, que era de mi tomate, lo voy a relacionar con mi lote de proceso, que es el 365. Vamos a ver esto. Bueno, ¿qué se debe de registrar? El número de lote del producto a elaborar. Puede ser el calendario juliano o los días transcurridos del año, la fecha o el código. Cuidado con lo del calendario juliano, ¿eh? Porque por usos y costumbres le llamamos al calendario juliano los días transcurridos. ¿Y qué creen? Que ese ratito, por curiosa que soy, me puse a ver en qué día del calendario juliano estamos y me di cuenta que estamos en el año eh, 460.818 del año juliano. Da hasta risa, ¿verdad? Bueno, es que el año juliano se cuenta desde el 1 de enero del año 4713 antes de Cristo. Entonces, pues está más fácil, ¿no? Está más fácil que saquemos el lote del día de los días transcurridos. Estamos en el día 142 de los días transcurridos del 2025 contra el año 460.000. Digo, si le quieren poner a su lote 460.818 porque es de acuerdo al año juliano, pues es decisión de ustedes, ¿no? Ahí sí, como ustedes quieran. Entonces, normalmente se establece un número, un código, una fecha, ¿no? No tiene que ser forzosamente de un modo. Ustedes deciden cómo, pero en su procedimiento tendrán que definir claramente cómo establecen el número de lote, porque en cualquiera de los sistemas de gestión de calidad que ustedes estén aplicando, o inclusive en la norma oficial mexicana para cumplir la NOM 251, tendrán que todos sus productos tener un número de lote, todas sus materias primas y luego su número de lote de acuerdo al proceso, que este es lo que sigue. Número de lote de la codificación interna de los insumos, materias primas, materias de envase y empaque, empleado para cada corrida. O sea, aquí es el origen, ¿no? De la materia prima. Es el lote de la materia prima. Y luego, cuando proceda, registrar las características relevantes de la inocuidad del acondicionamiento de las materias primas. Por ejemplo, si yo lo que estoy haciendo es una bebida de fruta, voy a tener que tener de preferencia el lote de mis materias primas, pero también el lote, ¿saben de qué? Del agua que yo utilizo. Y puede ser que no sea un lote, basta con que haga referencia a los registros de potabilidad que tengo para el día de hoy que demuestran que el agua que yo utilizo es agua potable.
Entonces, miren, este es un ejemplo que de un registro, ¿eh? De un registro de cómo elaborar un registro, vamos a decir, de proceso de materias primas y ya de producto terminado. Por ejemplo, vamos a hablar de la harina que decíamos hace un momento. Pongamos de ejemplo que la harina, que la fecha de producción, la fecha de producción es hoy, 23 23 de mayo del 2025. El nombre del producto le vamos a poner que es harina perdóneme, no, no, es pan blanco, es bolillo. Ay, déjenme borrarlo. Si no, les voy a hacer. Es bolillo, pónganle ahí, que es un bolillo, el producto terminado, ¿eh? Entonces aquí el producto terminado es bolillo. Y aquí fíjense bien qué importante es el grano fino que hagan su sistema de trazabilidad. Número de lote del producto terminado, dijimos que va a ser el 142, que es el día transcurrido en este año. Y aquí los ingredientes, los lotes de los ingredientes que yo utilizo. Por ejemplo, aquí voy a utilizar una harina. Ay, es que se me mueve, perdón. Harina de lote uno. Pero ¿qué creen? Que en este bacho, pues sí, en esta unidad de producción que normalmente se le llama batch o algo así, yo necesito 3 sacos de harina y la harina del saco uno se me acaba, todos los de saco uno, de lote uno, y tengo que usar otra harina de otro lote. El grano fino, que normalmente son los errores grandes que cometen en la trazabilidad, es que no anotan en grano fino este lote 142 de cuántos sacos de harina se conformó. Y se conformó de harina de lote uno, de harina de lote 2 y bueno, luego viene la levadura, la sal, todos los demás ingredientes, ¿no? Pero lo que quiero que no pierdan de vista, por favor, que este es normalmente una no conformidad de las auditorías, que no cuidan el grano fino. Entonces, cuando hay que trazar un producto final, resulta que no sabemos de cuántas harinas, de cuántos lotes ocupamos. Y luego resultó que una de ellas tenía gorgojos y nunca lo vimos, nunca lo supimos. ¿Por qué? Porque en el lote 142 pusimos harina del lote uno sin anotar que también se usó el lote 2 o a lo mejor también lote 5 o a lo mejor lote 16. Y bueno, también se anota la fecha de caducidad de esas materias primas que se utilizaron. ¿Voy bien? ¿Estoy siendo clara? Deténganme si no. Me parece que todo bien. Hasta el momento no hay preguntas. Oye, termina a las 12:30, ¿verdad? El webinar. Sí, es correcto. No hay problema si nos tomamos unos minutitos después. Entiendo que todavía falta la presentación. Aquí Ay, nos Dios mío. comentan que todo claro hasta el momento. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias y les pido una disculpa, pero tuve 2 o 3 distracciones que me hicieron perder el hilo. Les pido que me disculpen, por favor. Bueno, en la etapa 3 de producción, es importante registrar durante la elaboración de los productos, mantener factores relacionados con la inocuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el lote del producto terminado, el tamaño de producto el tamaño producido, el número de piezas producidas en un lote. Por ejemplo, este lote 142
cuántas latas, cuántas botellas, cuántos empaques produjimos en este tamaño de lote. Después, los resultados de la vigilancia. Es cuando les digo que no solo es rastrear la materia prima, sino también monitorear esos parámetros relevantes en el proceso. A ver, ¿es relevante? Hicimos una cocción de los tomates, ¿a qué temperatura los cocimos? Y después los acidificamos, porque les pusimos vinagre. ¿A qué pH? ¿A qué pH los llevamos? Y además, si vinieron a hacer un muestreo de pH, ¿dónde están los registros de pH? O en el caso del bolillo, ¿no? ¿A qué temperatura se coció el bolillo? ¿En qué proceso? ¿En qué horno? ¿El horno a qué temperatura estaba? Todo eso forma parte de la trazabilidad, no de la rastreabilidad. La rastreabilidad que damos, que es solo el alimento o el material de envase y empaque. Y la trazabilidad incluye también esos valores de proceso. En caso de desviaciones, también habrá que registrar las acciones correctivas que se siguieron eh, para volverlo a entrar en control o que se hizo con el producto no conforme. También los productos terminados deben contener los productos terminados deben contar con el etiquetado correspondiente. Yo siempre les sugiero que inclusive en esa corrida o en ese batch pongan un registro con la etiqueta del producto final para que ahí podamos verificar el lote y podamos inclusive checar que cumple con los requisitos del cliente y los requisitos inclusive de la NOM 051 respecto a las leyendas de advertencias. En el caso de productos procesados, registrar los nuevos lotes asignados para el producto. Por ejemplo, ya dijimos que el lote de hoy era 142, pero ¿qué creen? Que nos llegó producto eh, que devolvieron porque estaba mal etiquetado. Entonces lo vamos a reprocesar. ¿Se puede llamar lote 142? Tienen razón, no se puede llamar lote 142. ¿Por qué? Porque el 142 corresponde a materias primas eh, frescas, vaya, sin reprocesar, que vienen de origen. Y el reprocesado ya viene de un producto procesado, ya hecho, que viene para que sea reenvasado. Entonces, tenemos que distinguir entre el producto elaborado hoy, que es el 142, y el reprocesado. Le podemos llamar 142-1. Y en nuestro registro vamos a notar que el 142-1 proviene del producto elaborado con el lote 135, pero que lo estamos elaborando en el 142-1, que es el reproceso en la fecha de hoy. ¿Estoy siendo clara? ¿Ven la diferencia? Porque también hay graves errores que se cometen porque le quieren poner al producto reprocesado la misma fecha de hoy y no se distingue entre en el producto que se elaboró hoy de nuevo o el que se reprocesó que viene de otro lote anterior. Entonces, a la hora de que hay problemas, ya no sabemos qué retirar y tenemos que retirar todo el lote 142 cuando a lo mejor lo único que teníamos que haber retirado era el 142-1, que fue el producto que venía reprocesado que no quedó bien. ¿Sí me explicó? ¿Van conmigo todos o los hice camotes? Me parece que todo claro. Sí, nos dice Nadia Pérez, sí, todo bien. Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces, también dentro de los registros podemos anotar el tipo de equipos utilizados, la línea de producción. No sé si ustedes han visto las leches ultrapasteurizadas o las leches envasadas en Tetra Pak, que viene un sellito con número 3, número 2, número 5. Y la leyenda urbana dice que son las veces que han reprocesado esa leche.
Mentira, es leyenda urbana, eso no es cierto. Ellos lo que están haciendo es que están marcando la línea de producción de donde se hizo donde se envasó ese producto. Entonces ustedes también pueden distinguir entre la línea de producción. También, espérenme, pues, ya no quiere caminar, Diego. Me parece que con el mismo Ya, teclado se puede ya, cambiar. ya, ya quise, ya quise. Bueno, la otra es la identificación de los equipos, esto ya les dije, ¿no? De equipos de producción o de líneas de envasado. Y también el registro de liberación del lote y los registros en los cuales avalan la evaluación de aceptación o rechazo del producto. Esto también tiene que ser trazable. ¿Quién decidió que se libere este producto? ¿Bajo qué esquema o bajo qué norma o bajo qué parámetros liberaron este producto? Eso también es importante que lo registren. Es recomendable resguardar muestras de producto terminado durante todo el periodo de la vida útil del producto o la vida de aquel. Esto ayuda a que los reportes de incidentes de los productos dentro del periodo de la vida útil del mismo se puedan seguir. Eh, yo sé que es difícil dependiendo del producto. De repente el almacén de producto eh, de resguardo está más grande que el almacén de materias primas, ¿no? Imagínense, la norma 251 nos pide que guardemos registros 1.5 veces la vida útil del producto. Hay clientes que nos piden resguardo de productos, sobre todo en alimentos preparados en comedores industriales les piden, ¿no? Que guarden muestras de retención, pero en la industria ya cada día es menos, ¿eh? Ya lo que les piden es que guarden los registros solamente, no el producto físico, a no ser que el cliente se los pida así. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, hay otro tipo de registro donde anotan los insumos utilizados, los materiales de envase y empaque, qué lotes tienen de producto semifabricado y cuáles son los lotes del producto final. Esto sirve para cuando sobre todo partimos de procesos, de productos de intermedios, por ejemplo, aquí que es un ate que se pudo haber fabricado con número de lote 125, lo cortamos en cuadritos y lo hacemos en presentaciones de 400 gramos, 300 gramos, lo que sea, el lote final, el lote final va a ser el 142. Pero si queremos trazar y también queremos rastrear el origen de las materias primas, nos vamos a ir al lote del producto semifabricado y antes que eso, vamos a rastrear los lotes de las materias primas con las que hicimos ese ate. El azúcar, el material de envase y empaque, la fruta, en fin. ¿Sí me explico? Vean cómo este es un ejemplo de rastreabilidad hacia atrás. Nos estamos yendo de un producto terminado con lote 142, nos vamos aquí con un lote 142 y vamos a rastrear qué lote era esta materia prima de producto semiterminado y este producto semiterminado de qué lotes viene este producto, ¿no? ¿Qué lote era el azúcar? ¿Qué lote era el material de empaque? En fin. ¿Ven? Ese es un ejemplo de rastreabilidad hacia atrás, pero solo de materias primas y materiales de envase y empaque, no de proceso, porque entonces sí ya hablamos de trazabilidad. Muy bien, almacén de producto terminado. ¿Cuál es la importancia de que tengamos una trazabilidad en el almacén de producto terminado? Nos permite constatar que el almacenamiento de los productos terminados
se realice en condiciones adecuadas y contar con información que permite identificar la cantidad y los lotes del producto, de los productos resguardados. ¿Vieron en el video que presentó GC1 al principio cómo con el código de barras están pudiendo identificar qué productos están almacenados o inclusive ya en el anaquel? Esta es otra gran ventaja de utilizar los códigos de barras, nos permite hacer hasta inventarios, ¿no? Pero no solo eso, estamos hablando del tema de trazabilidad. Nos permite saber la fecha y en el caso necesario, a qué hora y qué día entró a nuestro almacén el código lote 142. El resultado de las evaluaciones que se realizaron para la aceptación del lote y el responsable de la liberación de almacenamiento del lote. Vamos a suponer que ese ketchup se fue una muestra al laboratorio y le determinaron el pH. Bueno, vamos a incluir ahí el registro de laboratorio donde viene que el pH es de 3. Y entonces el visto bueno o la aceptación por parte del jefe de calidad donde libera el producto diciendo que constató que efectivamente verificó que efectivamente el pH estaba dentro de los límites permitidos para la liberación del lote. Y cuando proceda el número de almacén donde se resguardó el lote, ¿no? A veces sus plantas son muy grandes y hay que anotar el número de lote donde se resguardó. ¿Qué más se debe de registrar en el almacén de producto terminado? La cantidad de lote. En caso de requerir condiciones especiales de almacenamiento, podemos anotar el monitoreo, la vigilancia de las temperaturas, que dicho lo cual, nunca será un punto crítico de control el monitoreo de temperaturas de refrigeración y congelación, errores que continuamente se cometen porque nunca una refrigeración o un almacenamiento en congelación va a eliminar la presencia de patógenos. Por eso es que los alimentos refrigerados y congelados no está en sí el producto en almacenamiento como en la lista, sino el alimento que no ha sufrido un tratamiento que permite eliminar, reducir o llevar a niveles seguros la presencia de patógenos. Pero sí es importante registrar, monitorear y verificar que esté a las temperaturas aceptables. Cualquier cambio de ubicación del producto, especialmente se cuenta con un almacén en el establecimiento. Entonces, miren, por ejemplo, este es un registro de monitoreo de temperaturas, ¿no? Por día. Se anota el equipo, por ejemplo, el refrigerador número 1, a qué temperatura está y la temperatura interna del alimento. Vamos a suponer que aquí estamos almacenando camarones congelados. Bueno, pues ponemos aquí el equipo. El equipo está a 2 grados y poniendo el termómetro entre 2 paquetes nos damos cuenta que el producto está a 4 grados, ¿no? Bueno, perdónenme, aquí la temperatura es 4 grados y aquí el alimento es camarones, para ya no perder tiempo, es camarones refrigerados, ¿no? Ese es el producto. Y así, llevamos un registro de las temperaturas de los alimentos. Bueno, voy a la quinta etapa, distribución de producto terminado. Es mi última etapa. En mi última etapa es lo que voy a llamar la rastreabilidad hacia adelante. Ya el producto va a salir de mi planta y eso se llama trazabilidad o también lo correcto tendría que ser trazabilidad ya más que rastreabilidad, porque ya tengo todos los elementos de proceso, voy a rastrear, perdón, a trazar el producto hacia adelante. ¿Qué importancia tiene? Identificar el destino de cada lote distribuido, así como contar con las bases para un plan de retiro de producto efectivo, que eso es lo que me pide la norma oficial mexicana, que yo sea capaz de retirar el producto del mercado. Me está diciendo, haz un plan de retiro. Bueno, ¿y qué es qué información necesito para poder hacer una trazabilidad hacia adelante?
debo de contar con el número del lote enviado, por ejemplo, en la factura o en la nota de remisión, voy a poner salsa catsup del lote 142, ¿verdad? ¿Cuántos frascos? Pues 500 frascos del lote 142 de salsa catsup. Los datos del cliente y destino final del producto. Tengo que tener el nombre y la razón social, la dirección, el medio de contacto, teléfono, correo electrónico. En ese documento, no, en la factura, hay veces que no viene toda esta información, sino eso lo tenemos en una base de datos o un directorio. En la factura normalmente viene el nombre de la persona, el nombre de la empresa que nos compró el producto y, y bueno, ya saben, ¿no? Lo que la factura fiscal requiere, pero lo podamos poner, lo vamos a trazar a través de nuestra base de datos o de nuestro directorio, para que sepamos que el lote 142 se lo vendimos a Casa Álvarez, por ejemplo. Todas esas catsup se las vendimos a Casa Álvarez. Entonces la factura dice Casa Álvarez, el lote 142, 20, ¿qué dijimos? 25 frascos, ¿no? Bueno, la fecha de envío, pues hoy 23. Datos del vehículo. Vamos a anotar las placas y hasta el número del chofer que llevó nuestro producto. Y en el caso de que fuera necesario que la mercancía fuera transportada mediante refrigeración o congelación, entonces podemos llevar un monitor de temperatura que le llamamos también el chismoso, que nos va a decir si no hubo una pérdida de temperatura durante el transporte. Cuando llegue a Casa Álvarez, lo que va a hacer Casa Álvarez, que va a retirar al chismoso y va a ver y va a revisar que efectivamente no haya una pérdida de temperatura, a lo mejor de camarones refrigerados o de pescado refrigerado, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo también. Este es un ejemplo de un registro donde estamos en una remisión vendiendo, mandando a una tienda aguacate del lote este, papaya orgánica del lote este, limón orgánico del lote este, y las piezas, ¿no? Y las unidades, kilos o las piezas que son, el plátano y plátano, ¿no? Comentarios. Comentarios, podemos hacer comentarios respecto al quién lo va a entregar, el chofer que lo va a entregar, las placas de la camioneta. Y aquí, si se fijan, también podemos poner el nombre de la persona que está haciendo el picking o haciendo el pedido y la persona que embarca el producto. Finalmente, nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué es esto? Bueno, pues no sé, salvo su mejor opinión, facilita el seguimiento, facilita la trazabilidad, facilita saber de dónde proviene la materia prima, cómo la procesé en mi planta y a quién se la vendí. Evita el desperdicio porque, como les digo, si tengo que retirar solo una parte del lote, porque es la que está en malas condiciones. Si yo no tengo claramente lotes identificados, a lo mejor voy a tener que retirar la producción de toda la semana, porque resulta que no tengo un lote identificado. Y me dicen, es que es la mercancía que recibí el viernes. Y sí, pero ¿de cuándo se fabricó? ¿El lunes, el martes, el miércoles? ¿Cuándo se fabricó? Entonces nos permite evitar desperdicios. Disminuye los costos, evidentemente. Nos ayuda a evitar equivocaciones, ¿no? Y facilita la recuperación y el retiro de productos en el caso que sea necesario. Cuando tenemos una queja de nuestro cliente y nos dice, es que fíjate que había un cabello, ¿en qué? Bueno, sí, pero ¿en qué lote? Híjole, pues es que no, yo no sigo un sistema de notificación y pues no sé ¿cuándo lo recibiste? Pues ayer. Híjole, pues resulta que esta salsa catsup la hice diario salsa catsup, de lunes a jueves. Híjole, pues entonces te voy a tener que retirar toda la salsa catsup de toda la semana,
porque pues no sé, ese pelo de qué lote vendrá, ¿no? Bueno, ¿para quién? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve? Pues nos sirve en todas las etapas de la cadena de suministro, en la siembra, en la cosecha, en el paque de los alimentos en el campo, nos sirve también en la crianza y en el sacrificio de los animales, en la captura y recolecta de pescados y mariscos, en la transformación de materias primas de alimentos, ingredientes, alimentos envasados y listos para su consumo. Si me están oyendo personas que fabrican, que digo, que preparan alimentos en un comedor industrial, en un restaurante, esto les aplica a ustedes también. Y eso les va a permitir rastrear fácilmente tanto la materia prima como el alimento que tienen en semiprocesado que está en el refrigerador, como el producto terminado que están sirviendo. Alimentos procesados en restaurantes, cafeterías, en el hogar y listos para el consumo. Quiero hacerles también una aclaración. En el momento que ustedes abren un envase, que dice fecha de caducidad dentro de un año, en el momento que lo abren, olvídense que ya la fecha de caducidad ya no es dentro de un año. Eso es otro de los errores garrafales que todos cometemos. Creemos que porque el empaque dice que se va a caducar en un año, así es suficiente y no es cierto. La caducidad cambia en el momento que abrimos un material de envase o digo, abrimos un envase. ¿Por qué? Porque ya le dio el aire, le dio el sol, le dio la tosida de quien lo abrió, y si requiere refrigeración, pues peor todavía, ¿no? La temperatura en que ha estado sometido fuera de refrigeración. Entonces, ojo con eso. Y bueno, así corre, corre, corre. Preguntas. Muchas gracias, Pati. Aquí justo esperando a que nos compartan sus preguntas. Nos dice Gael Canto que el código QR que nos compartías en la diapositiva anterior marca que ya no existe. No sé si el código tenía alguna intención o únicamente estaba como demostración. Es demostración, sí, eso Ah, no quiere de decir acuerdo. que exista. No, esa es solamente una demostración y precisamente por eso lo puse para que no haga referencia a ningún producto en particular. De acuerdo, muchas gracias. Ya nos comenta Gael que muchas gracias. No sé, reiterarle aquí a los asistentes si tienen alguna pregunta, creo que es el momento indicado para que nos los puedan hacer respecto a estos temas que Patti nos comparte. Y mientras tanto, Patti, no sé si gustas tú compartirnos algún comentario final o alguna duda que tú oigas constantemente respecto a estos temas. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero ofrecerte que todos los que asistieron al webinar pueden recibir la presentación. No sé si pueda ser posible que GC1 se las envíe para que les sea útil para establecer sus sistemas de notificación. No sé si eso sea posible, Diego. Sí, con gusto. Si no lo puedes compartir, Patti, y nosotros se la hacemos llegar a todos los asistentes. Ok, yo ahorita te la mando y para que la tengan todos los asistentes y decirles que no se imaginan lo importante que es que tengamos un sistema de trazabilidad en nuestra producción de alimentos, aun cuando sea un restaurante, aun en nuestra casa. Es tan importante porque justamente puede prevenir prevenir que consumamos alimentos o caducados o alimentos descompuestos o alimentos que ya no están aptos para consumo humano. En la semana estuve en un congreso de alimentos y uno de los expositores nos compartió la experiencia de un niño que tiene, bueno, que tuvo, que enfermó y murió por haber consumido un alimento contaminado. Era un niño muy bebé, muy chiquito. Entonces, por eso es tan importante los que nos dedicamos a elaborar alimentos, los que fabricamos alimentos, los que procesamos alimentos, tenemos una gran responsabilidad con el consumidor, saben, y con nuestra familia. Si lo que producimos es un alimento inocuo, entonces lo puede comer nuestra familia, no los podemos comer nosotros mismos. Pero esa historia de que decía alguien que si es para vender, no para que te lo comas tú, eso de verdad es
Es terrible que haya alguien que pueda decir una cosa así. Ustedes lo que fabrican, lo que elaboran, lo que preparan, debe de ser apto para que ustedes y su familia lo consuman. Si ustedes no son capaces de tener un buen proceso de fabricación de alimentos inocuo, miren, mejor dedíquense a vender tornillos u otra cosa, porque es de gran responsabilidad. Y, y por otro lado, bueno, este sistema de notificación ya ni siquiera es porque nos los pida la autoridad. A nosotros nos permite saber de dónde provienen nuestras materias primas, cómo lo elaboramos y al final a quién se lo vendimos. Entonces, si hay una emergencia, si hay que retirar un producto o si tenemos dudas, es muy fácil con un sistema así, trazable, ver qué pudo haber fallado. Pudo haber fallado una materia prima o un material de envase y empaque o en nuestro proceso, durante nuestro proceso, no logramos las temperaturas esperadas o nos falló la cámara de refrigeración y en nuestros registros nos vimos que la temperatura no era la adecuada. Entonces, todo esto es fundamental para nosotros mismos. Ya no se diga si estamos certificados. Acuérdense que la certificación es la cereza del pastel. La certificación es demostrar que las cosas las hacemos bien. Va un auditor y le demostramos, no nos va a decir ay, qué malo es el auditor, viene a ver qué mal hacemos las cosas. No, nosotros le vamos a demostrar al auditor lo bien que hacemos las cosas. Entonces, eh, tenemos que cuidar la inocuidad, la calidad, el cumplimiento de requisitos por el bien de la humanidad, por el bien de nosotros mismos, de nuestra empresa, por la sostenibilidad de nuestra empresa. O en una de esas tenemos un retiro que nos cuesta hasta la empresa y las denuncias y las demandas, ¿no? Entonces, pues muchas de las no conformidades que hay en las auditorías es que a la hora que hacen un ejercicio de trazabilidad fallan. Fallan porque tienen estos errores de notificación y de rastrear números de materias primas, de material de envase y empaque, o de repente mezclan lotes que ya no saben de cuál fue cuál, y entonces ponen un nuevo número como un lote compuesto, pero que no saben de dónde provino. Entonces sean meticulosos para notificar. Usen grano fino para notificar. No sé, ¿alguna otra pregunta, Sí, muchísimas comentario? gracias. Muchísimas gracias, Pati. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Aquí nos comenta Norma del Toro. ¿Los lotes que se crean no tienen que ver con los códigos de barra? No, no necesariamente. O sea, tú puedes hacer un seguimiento con código de barras y desde el principio recibes con códigos de barras, pero tú puedes no necesariamente notificar con códigos de barras. Tú puedes establecer. Es que acuérdate que el código de barras tiene mucha más información que el lote de producción. Más bien es lo que menos viene. Entonces, más bien el código de barras es una información adicional que se establece en el código, el país donde se produce, el proveedor, muchas más otras cosas. No sé si me expliqué bien. Muchísimas gracias. También aquí nos comenta Nadia Pérez. ¿Hay alguna norma que nos indique el tiempo de respuesta en un ejercicio de trazabilidad? Bueno, no, los estándares internacionales sí, los estándares internacionales sí se establece el tiempo de respuesta y te dicen, vamos a hacer este ejercicio y tienes 2 horas para que me muestres los registros. Y puede ser que otras cuantas horas para la recuperación de producto, pero sobre todo para registros, para hacer el ejercicio de trazabilidad, sí. Cuando hay un problema de falta de inocuidad, inclusive te obliga el dueño del estándar a que lo reportes y que se lo reportes al organismo de certificación y tienes 24 horas para informar. No sé si contesté a tu pregunta.
Muchas gracias. A ver aquí, sí, nos dice Nadia Pérez, muchas gracias. También nos hace una pregunta Alejandra Castillo. Dice, hola Pati, como parte de la gestión de inocuidad, solicité trazabilidad a uno de nuestros proveedores globales de un producto terminado. Sin embargo, ha sido difícil, no nos dan respuesta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Híjole, pues peor todavía si es un proveedor global, porque ellos saben, bueno, si viene de Estados Unidos o de Europa, es obligatoria la trazabilidad. En otros países de América, de Latinoamérica también. Entonces me hace raro que no te pueda dar respuesta. Y bueno, pues deberías ir pensando en plan B de otros proveedores, porque si no te dan respuesta, es algo que puede poner en duda la, eh, la lealtad, el cumplimiento. Bueno, la trazabilidad sirve hasta para ver si no son productos robados. ¿Lo pueden creer? Porque sucede. Inclusive para identificar casos de fraude. Por eso, si no te la da, es de dudosa procedencia. Y pues no quiero pensar mal de ese proveedor, pero algo está haciendo mal. Está obligado a darte esa información, por supuesto. Totalmente de acuerdo, Pati. Muchísimas gracias. Pues entiendo que pueden haber muchísimas preguntas adicionales. También aquí los invito a que se puedan poner en contacto con Pati para ese seguimiento y estoy seguro de que con gusto los va a poder atender. También aquí por cuestiones de tiempo no nos podemos extender más, pero creo que el extendernos estos minutitos adicionales ha valido la pena porque ha sido una sesión bastante interesante y que estoy seguro que les brindará muchísimo valor a todos nuestros asistentes. Aquí ya Patti nos está haciendo el favor de compartirnos sus medios de contacto para que no duden en ponerse en contacto directo con ella. Pues Patti, no me queda nada más que agradecerte nuevamente por la participación y por esta disposición siempre de participar en estos espacios para generarles un valor a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias a nombre de GCON México. Todo lo contrario, gracias a ustedes, gracias por su asistencia y de veras me siento muy apenada por estas distracciones que tuve. Espero que me las perdonen y espero que esta información les sea útil, sea valiosa para todos ustedes y sigo a sus órdenes. Aquí están mis datos de contacto. Gracias, GC1, por invitarme. A ti, Pati, muchísimas gracias. Que tengan buen día. También agradecerles a todos nuestros asistentes. Hasta luego. Y Diego que les mande la presentación. Sí, con gusto. Les hacemos llegar la presentación en breve. Que tengan buen Muchas día. muchas gracias. Gracias a todos.